En la lección anterior vimos cómo funcionaba el panel apariencia y la gran ventaja que tiene este panel para administrar los atributos de los objetos. En esta lección vamos a ver un ejemplo práctico usando el panel apariencia y entendiendo que realmente sus usos son infinitos. Miremos algo de esto para abrirnos un poco más la mente. Primero que todo voy a crear un círculo. Vamos a colocarnos en el panel apariencia, ya sabemos por ventana apariencia, y vamos a crear un abanico utilizando únicamente los atributos de trazo. En primera medida vamos a darle clic aquí para que se nos despliegue el panel trazo y vamos a aumentarle mucho el grosor. Podemos presionar con la flecha o bien escribir un número. A continuación hacemos clic en línea discontinua. Vamos a probar con un tamaño un poco más grande. Y vamos a dejarlo más o menos por acá. Y ahora vamos a darle más grosor. Ahí puedes ir calculando más o menos en cuánto quieres. Este atributo lo vamos a duplicar. Al presionar el icono de nuevo trazo, el trazo se duplica. Lo que vamos a hacer es que, entendiendo que este está encima y este debajo, vamos a cambiarle color al que está debajo. Coloquémosle un color cian. En este momento los estamos viendo los dos uno encima del otro, pero voy a decirle al trazo que se desactive y vamos a comenzar a bajarle un poco al cian. Aquí lo vamos viendo al ojo, más o menos por ahí, y repetimos el mismo paso. Duplicamos de nuevo trazo, entendemos que este está debajo, que este está encima, coloquémosle ahora un color así, puede ser este, bajamos un poco más. Y nos damos cuenta que ahora el amarillo se ve encima del azul y todo eso lo estamos haciendo en el mismo trazo, en la misma línea, sin duplicar líneas. Una vez más, venimos ahora colocando el magenta, ahora le bajamos un poco y ahí vamos calculando más o menos qué tanto queremos nuestro diseño. Yo creo que podemos agrandar un poquito más este y lo vamos a dejar ahí. Listo, ya tenemos nuestro trazo diseñado. De hecho, si le decimos ver contornos, nos damos cuenta que es un mero círculo. Vamos de nuevo por acá a previsualizar. Ahora vamos a decirle a este punto que se suelte. Ya hemos visto en lecciones anteriores cómo se pueden editar los puntos, así que voy a decirle acá suprimir. También podemos tomar este punto de acá y decirle suprimir, y de esa manera pues rompemos ese arco, digámosle control Y y se vería de esta manera. Evidentemente tenemos muchas maneras de hacer ese arco. Esta sería una. Ahora vamos a abrir la pestaña estilos gráficos. Para crear este estilo abanico lo podemos hacer con alt clic en el icono de nuevo y colocamos abanico. No hay necesidad de colocarle la tilde. Le decimos OK y esto ya nos queda listo. Por lo cual, si quisiéramos más adelante aplicar ese estilo a otro objeto, lo podemos hacer sin ningún problema. Reseteamos, hacemos un círculo, le aplicamos el estilo y así con todos los objetos que queramos, ya el estilo quedó guardado. De hecho, luego podríamos cambiarle los colores. Pero vamos a utilizar solamente este de acá, suprimir. Vamos ahora a expandir este objeto para que quede todo como relleno. Primero expandir apariencia y luego objeto expandir para que el trazo se convierta en relleno. Le decimos OK y cuando veamos la vista en contornos pues nos vamos a dar cuenta que es un objeto con rellenos. De todas maneras tenemos el estilo gráfico para aplicarlo en otro nuevo si llega a ser necesario. Vamos a darle una rotación, lo colocamos un poquito más pequeño. Vamos a colocar otro por acá, lo rotamos otro poco, un poco más pequeño. Estos cambios se hacen con Shift y acá otro más pequeño. Ahora coloquemos un fondo. Ese fondo puede ser construido con la herramienta rectángulo, así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir ventana, capas, y aquí nos damos cuenta que en capa 1 están dispuestos estos elementos. Así que voy a colocarme aquí y voy a dejar este elemento acá. Podemos esconder mientras tanto nuestros abanicos y vamos a colocarle un color que puede ser, vamos a ir por acá a color, mostrar opciones, algo así más o menos clarito, y vamos a utilizar el panel apariencia para manejar la repetición.
ventana, apariencia, y vamos en este caso a aplicarle un efecto de transformación, distorsionar y transformar, transformar. En este caso le estamos aplicando esa transformación como un efecto, por lo cual será como una transformación automatizada. Sencillamente digámosle que queremos una cantidad de copias, por ejemplo unas 8 copias, y vamos a decirle que se mueva en horizontal una cantidad de milímetros, 30, ok, y en la medida que el objeto va siendo más pequeño, notemos cómo todos estos se van cambiando de tamaño. Aquí aparece transformar, voy a darle de nuevo clic y creo que podrá ser suficiente unas 6 repeticiones. Podemos cambiarle el tamaño de nuevo y todos se cambian de tamaño. Si este lo subo, todos se suben. Ahora vamos a hacer una repetición vertical. Entonces voy a volver a aplicar el efecto. Recuerden que uno de los fundamentos de apariencia es que podemos duplicar los efectos. Así que le voy a colocar de nuevo transformar. Esto se aplicará a otra instancia de este efecto. Y es lo que queremos, aplicar un nuevo efecto a este mismo objeto. Así que voy a decirle aplicar nuevo efecto. Y volvemos a repetir, pero en este caso en vertical le colocamos 30 y le vamos a colocar más copias, unas 8. Vamos a revisar y queda de esta manera. Le decimos OK. Y es muy interesante este tipo de manejos porque este objeto nos va a manejar todos estos. Si yo le digo vista contornos, nos damos cuenta que hay solamente un cuadrado. Vamos de nuevo a previsualizar. Así que, ¿qué pasa si yo le digo acá que sea un círculo? ¿No? Cambiamos esas esquinas o alt clic para que sea de esta forma, o si lo rotamos. Entonces todos esos cambios los podemos hacer sin ningún problema, más grande o más pequeño como queramos. Vamos a activar de nuevo las capas, ventana, capas, activamos los abanicos y nos damos cuenta que los abanicos están encima. Yo puedo llevarme el solo rectángulo y enviarlo para atrás. Entendamos que el rectángulo es solo uno y está con un efecto de transformación, por lo cual, aunque parezca un poco extraño porque no estamos viendo todos estos elementos, ahí están. De todas maneras, cabe la pena destacar que esto se puede expandir para que todos los objetos queden sueltos. Y vamos a colocar un texto que diga ¡ay, qué calor!, teniendo en cuenta que precisamente por estos días está haciendo muchísimo calor en nuestros países. Escogemos la herramienta texto, hacemos clic y escribimos ¡ay, qué calor! Podemos colocar un signo de admiración al principio y uno al final. Aquí yo estoy utilizando una fuente BD Caramel. Más adelante ampliaremos mucho más el manejo de fuentes en Illustrator. Como esta fuente BD Caramel es una fuente variable, vamos a ir acá a este control y vamos a darle un poquito de su variación incluida. Esta es una fuente de Adobe Fonts. Vamos a dejarlo así. Podemos acomodar un poco el texto con esta herramienta que se llama herramienta retocar texto. Así que podemos mover un poquitín cada una de las letras, acomodándolas para que quede lo más legible posible. Vamos a ir al panel apariencia, nuevo color y otra vez nuevo color. El color de arriba va a ser un color naranja y el color de abajo va a ser un color naranja un poquito más vivo. Obviamente si escondo este de arriba lo vamos a ver el de abajo. Ahora vamos a aplicarle al texto un efecto de desplazamiento. Esto se hace directamente en el atributo del relleno. En este caso vamos a utilizar el naranja más vivo. Vamos a FX, nos colocamos en trazado y luego desplazamiento. Este efecto nos sirve para colocarle volumen a este relleno de tal manera que se vea más extendido y nos cree este efecto. Entonces podríamos colocarle incluso más tipos de bordes. Podríamos duplicar este relleno. Acá en el menú le decimos duplicar elemento de tal manera que nos llega de una vez con el efecto de desplazamiento en la parte de abajo. Vamos a cambiarle el color, digamos un tipo de azul, y le aplicamos más desplazamiento, por ejemplo 5. Y así podemos jugar mirando qué colores de repente nos dan un poco más de contraste, etcétera, etcétera. Incluso si llegara a requerirse un degradado, lo podríamos colocar de esta manera. Por ejemplo, yendo aquí a muestras, abriendo la biblioteca, tenemos bibliotecas de degradado, por ejemplo cielo, y podríamos colocar algún tipo de degradado que ya sabemos que se edita con la herramienta degradado. Podríamos ir probando uno que otro, pero en este caso la verdad pues yo creo que lo voy a dejar como lo tenía al principio, más o menos así.
y podríamos utilizar este colorcito que se pega más como a este de acá. Bueno, ya ustedes deciden qué color le quieren colocar, pero fíjense lo interesante que es utilizar el panel apariencia en un tipo de diseño. Lo último que podríamos hacer sería que este texto se volviera también un estilo gráfico. Abramos estilos gráficos, al clic y le colocamos texto resaltado. Entonces acá se guardaría esta apariencia que también se le podría posteriormente colocar a otros tipos de textos u objetos. En lo posible, traten de no expandir los elementos para que los puedan seguir editando. De todas maneras, fíjense que acá yo tengo guardado mi estilo por si luego lo quiero volver a aplicar y cambiarle el color. Nos vemos en la próxima lección.